Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal? ¿Se me escucha bien? sí, óptimo. Bueno, aprovechamos entonces que está terminando la música para ir iniciando. Veo que se siguen sumando, pusimos a grabar, veo muchas cámaras, gracias por eso. Así que bueno, les vamos a dar la bienvenida oficial a este webinar al que llamamos Guía del Caos al Orden. Gracias por Gracias por el... acompañarnos a todos en este espacio. Esperamos que este encuentro les aporte claridad, ideas y herramientas para trabajar en el día a día. ¿Sí? Ya les voy a presentar ahora a Rodrigo Porta, nuestro speaker especialista en la temática. Para quienes no lo conocen, Rodrigo es cofundador y director de Kinetic Corp, es Agile Trainer, está certificado en PMP, PMOCP y muchas certificaciones más, que no quiero tomar tiempo del encuentro para contarles esto, pero sí darle el pase a Rodri para aprovechar esta hora que tenemos por delante. Les vuelvo a agradecer que se hayan sumado. Y Rodri, podemos Arrancamos. iniciar ya. Arrancamos. Dale. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Déjenme un segundito que comparto la pantalla, así arrancamos con la presentación. Entiendo que ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, Yo voy a ir ahí poniendo está. un segundo, así acomodo las cámaras de ustedes, a mínimamente verlos un poquito por acá. Bien. Bueno, bienvenidos tal cual nos presenta Cruz. La idea de hoy es tener una charla de aproximadamente una hora en la que podamos ver lo que está pasando en nuestras organizaciones con el advenimiento de la inteligencia artificial. Nosotros estamos básicamente desde el noviembre 2022, 2023, ya comenzando a trabajar con IA, haciendo desde desarrollos tecnológicos y todo lo que ustedes saben que Kinetic hace en el ámbito de la consultoría, las formaciones, servicios tecnológicos, talento, desarrollo de software. Pero más allá de eso, lo que nos está pasando, por lo cual decidimos generar este webinar, eh, es un patrón común que están teniendo las empresas, que voy a empezar la presentación con eso, y ver un poquito cómo podemos colaborar en este conocimiento que estamos teniendo y compartirlo con ustedes de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está haciendo la industria más que nosotros. Entonces, de cada una de las presentaciones he tratado de poner todas las fuentes de información en la que nos estamos basando para que vean que lo que vamos a conversar hoy es algo que está pasando a nivel internacional, no solamente en nuestras propias empresas. También les quiero agradecer porque sé que muchos de ustedes han escrito algunas preguntas que les gustaría hacer, que por supuesto tenemos el espacio al final de la charla para hacerlas, pero tomando ventaja de esas preguntas he ido reorganizando la presentación para ir respondiendo durante la charla sus preguntas y después, por supuesto, podemos confirmar. Así que, si están de acuerdo, arrancamos. Vamos viendo todos los temas que tenemos para hoy. Bueno, seguramente esta presentación después se las compartimos, pero por acá me tienen. Mi principal rol dentro de Kinetic, más allá de ser uno de los fundadores, me encuentro muy vinculado al área comercial, desarrollo de negocios, tanto en Argentina como en el exterior. Y hoy en día, desde hace ya 2 o 3 años, todo lo que tocamos, absolutamente todo lo que tocamos, tiene que ver con algo de IA, ya sea formaciones, ya sea
procesos, governance, y por eso es que, como les comenté, vamos a trabajar con esto. Una breve, muy breve agenda del día de hoy. Contar un poco cómo es la historia, desde dónde vienen las empresas con la problemática de cómo se adaptan al mundo de la IA y dónde estamos parados hoy. Bien. Algunas señales que seguramente responden a algunas de sus preguntas de ¿qué está pasando? ¿Tengo control en mi empresa o no tengo control? Ya cuando hablamos de control, estamos viendo que el descontrol no viene porque la gente se descontrola, pero principalmente el descontrol viene por dos conceptos primordiales, que son la privacidad y la seguridad. Bien, entonces vamos a ir por ahí también. Vamos a hablar qué pasó y qué viene pasando con las organizaciones, que hay un alto nivel de fracaso o no cumplimiento de objetivos en la adopción de la IA. Y acá les voy a traer alguna información del MIT, donde ya está estudiado y se entiende por qué las organizaciones no logran sus objetivos cuando quieren implementar IA. Vamos a hablar de un orden, más allá de que sean normas, no importa, hay un concepto internacionalmente ya adherido, eh, que de alguna manera nos puede ayudar como guía, no quiere decir que tengamos que certificar ninguna norma ni nada, pero nos puede ayudar como guía para entender por dónde arrancar y cómo apalancarnos en el mundo de la IA y de la información. Bien, vamos a hablar un poquito también de algunas formas que tenemos de diagnosticarnos, vamos a ofrecer algunas formas por acá y por supuesto me entiendo que la mayoría estamos por acá porque decimos, bueno, ¿qué hago a partir de ahora? Algunos lineamientos para que podamos comenzar a al menos a diagnosticarnos con el uso de la IA en nuestra organización. Por supuesto, al final, algún momento para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Bien. Si quieren, arrancamos. Yo voy a cerrar un poco algunas cosas acá porque no alcanzo a ver todo lo que tengo y voy a mover un poco las cámaras, discúlpenme. Ahí va. Hay un información ya bastante analizada. BCG es el Boston Consulting Group, es una de las firmas de consultoría más grandes del mundo que se toma como verdad todo lo que saca de sus estudios de mercado. ¿Qué nos dice el Boston Consulting Group, que es ya desde el 2024 viene trabajando con esto? Del 100% de las empresas y el 100% del presupuesto que se decidió invertir en inteligencia artificial en el 2024, cuando todo era mucho más nuevo que ahora, bien, de ese 100% de presupuesto invertido por las grandes empresas en inteligencia artificial, solamente el 26% logró algo demostrable. Si ustedes se van un poquito para atrás y ven qué pasaba, las empresas, bueno, nos han dado presupuesto para empezar a hacer tal cosa, queremos hacer, bueno, solamente el 26% logró algo. Bien, el 74% restante no logró nada, solamente consumieron presupuesto. Eso es un gran llamador, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el 2025? Luego de no haber logrado lo que se esperaba, las empresas se retrajeron. Y a partir de ahí comienza a decir, bueno, mejor antes de inventar qué podemos hacer con inteligencia artificial, ¿por qué no empezamos a formar a nuestros equipos? Acá yo la veo a Valeria que está por acá conectada, coincide mucho con lo que nos pasó a partir del año pasado, donde las empresas empezaron a pedir formar a sus equipos, formar a sus equipos, formar a sus equipos. Pararon todo lo que venía ocurriendo con las implementaciones, la tecnología, los prompts, y empezaron a formar a sus equipos. Bien, después si quieren les comentamos qué tipo de formaciones damos y todas estas cuestiones. Pero pasa algo que lo estamos midiendo ahora, porque las empresas ahora vuelven a la carga con querer implementar modelos, querer implementar procesos. Es algo que nosotros lo estamos llamando el governance del AI, ¿bien? Quieren entender cómo poner un orden, por eso esta presentación de hoy se llama del caos al orden. ¿Cómo poner un orden? Porque ¿qué nos vamos dando cuenta? Que si bien muchas empresas tienen Copilot, tienen Anthropic, todo licenciado, mira, el 40% de las empresas tienen licencias oficiales hoy en día de alguna herramienta de IA. Pero el 90% de los usuarios de esas empresas siguen usando su propia IA, ya sea licenciada por ellos mismos, con cuentas de Google, abiertas. Y en principio no podría ver si está mal o no está mal. No es objeto de esta charla ver si está mal o no está mal. Lo que sí está pasando es que como usuarios utilizamos nuestras propias herramientas en el marco de una gestión organizacional exponiendo información privada de personas y exponiendo información o datos críticos del negocio.
Bien, eso es lo que principalmente nos pasa. Esto es un pequeño diagnóstico del contexto, dónde estamos parados y por dónde nos venimos viendo. Si le sacáramos una radiografía hoy en día a cualquier organización, obviamente estamos promediando cuestiones, ¿no? Pero lo que nos pasa es, las empresas ya están usando AI. Y muchos de ustedes me pueden decir, sí, pero nosotros todavía no tenemos una política, no definimos el cómo. Y yo te respondo, en tu empresa se está usando AI. ¿Bien? Acá tienen algunos números que hemos logrado generar. Entre el 40 y el 70% de los colaboradores ya usa inteligencia artificial. Hay que ver cómo la usa, de dónde la trae, qué exposición tiene, no lo sabemos bien. Hoy en día, esto ha cambiado un poquito, pero sí tenemos empresas a las que estamos ayudando a definir su política y todas estas cuestiones, pero es muy complejo todavía poder volcar esa política e implementarla. Porque una cosa es definir una política, hacer que todo el mundo te la firme, estamos todos de acuerdo, pero otra cosa es ser consecuente y ejecutar las actividades que siguen esa política. ¿Bien? Entonces estamos ahí bastante cercanos al cero. Y por lo general ya estamos trabajando o tratando con industrias que tienen algún tipo de regulación, industria bancaria, industria alimenticia, industria de medicamentos, que te dicen, che, tenés un tiempo límite, adaptate, regulate, hacete compliance con tus herramientas de IA, pero vos tenés que cumplir. Entonces ya estamos, en este momento, yo antes de entrar a este webinar, acabo de cortar con una industria automotriz que están perseguidos por cuestiones de regulaciones que tienen que cumplir, y bueno, bien, porque ya no existe la opción de que vamos para atrás. Algunas preguntas de ustedes que tenían que ver con cómo controlo esta situación. Si ustedes se fijan acá arriba, yo les puse las palabritas que tienen que ver con preguntas que ustedes han hecho. Todo lo que tiene que ver con calidad, con control. Existen algunos síntomas, bien, que podemos observar en nuestras organizaciones. Me imagino que la mayoría de nosotros ya lo está observando. Vamos a hacer una cosa, como hacemos siempre en nuestras capacitaciones. Los que vean que algo de esto les pega, pónganme un 1 en el chat. Bien, los que vean que todavía no les pegó nada de esto, pónganme un 2 en el chat. ¿Puede ser? Cuando vemos con nuestra organización la adopción, una forma salvaje de decir, la gente empieza a usar IA porque está licenciado o utilizan alguna herramienta gratuita, algún nivel no licenciado o incluso hasta la tienen licenciada por ellos mismos, ¿no? Herramientas de IA que nos hemos encontrado en la vida real, empresas que hasta colaboradores han desarrollado automatizaciones con N8N o lo que sea para ir más rápido, potenciar, mejorar su trabajo, pero a través de ese N8N o de ese proceso automatizado corre información crítica del negocio. Ese es un problema, ¿bien? Ahí viene el punto 2, los datos están en riesgo. ¿Dónde van a parar esos datos? Sabemos que con el mundo de la IA, con un simple prompt, yo puedo exponer información crítica. La semana pasada estuve trabajando hablando con un laboratorio donde habían, con el fin de mejorar y trabajar en optimizar una fórmula X de algo, que todavía no estaba patentada, algún equipo subió la fórmula a un comparativo, hizo un comparativo en alguna herramienta, bueno, esa fórmula ya en algún lugar debe estar dando vueltas por ahí, ¿bien? Decisiones sin trazar, esto nos pasa muchísimo, muchísimo nos pasa que tiramos, prompteamos, hacemos un informe, sacamos algo y revoleamos ese informe por algún lado sin trazar, sin revisar la fuente de la información, sin asegurarnos si la IA ha divagado o no ha divagado, sin validar con nosotros mismos si esa información es correcta. Eso nos pasa muchísimo también y eso genera, por supuesto, muchos errores. Estamos aprendiendo todos a armar agentes, por supuesto, nuestros equipos tecnológicos arman agentes súper validados, profesionales con seguridad, pero en la vida real nosotros usuarios armamos agentes, los improvisamos, vemos que funciona y empiezan a usarse con todo el riesgo de información que eso tiene. Vacío, la empresa no ha definido una forma de trabajar, no ha definido un compliance, un conjunto de comportamientos que hagan a la ética del uso de la IA. Bien, por lo tanto la gente usa lo que tiene que usar siempre con el buen fin de mejorar, ¿no es cierto? Y presiones regulatorias, por supuesto, que acá empiezan a venir auditorías, que el proveedor te quiere auditar con la información, que no estés usando su información y cuestiones así. Si alguna de estas cosas, veo que todos han puesto uno, si alguna de estas cosas vemos que nos están pasando, estamos en indicio de
comenzar a perder el control frente a la cuestión de IA. Y tampoco es para que nos desesperemos, no quiere decir que estemos mal, quiere decir que estamos frente a un nuevo paradigma donde tenemos que adaptarnos. ¿Bien? Y lo mejor que podemos hacer es comenzar cuanto antes, por supuesto. Pónganme acá también uno o dos si a alguno de ustedes ya les ha tocado este escenario. Está bien, ¿bien? No necesariamente lo que vimos recién, pero que algún director de la empresa ya te empiece a hacer preguntas, che, ¿cómo estamos con la IA? ¿Estamos corriendo algún riesgo? ¿Nuestra información, la información de nuestros clientes, está segura? ¿Quién usa la IA? ¿Tenemos una tecnología? ¿Tenemos una política de uso? ¿Tenemos? ¿Bien? ¿Qué uso real le estamos dando a la IA? Acá viene una cuestión de, obviamente, de exponer información y quedar mal parado en el mercado, usos regulatorios, como verán en la pregunta 2. El 3 es bastante inquietante también por lado de las empresas, porque si bien todos utilizamos la IA hoy en día para algo, las empresas vienen un poco atrás de las personas en capturar el beneficio. Entonces, ¿qué es lo que nos vemos por lo general cuando hacemos algún tipo de diagnóstico o trabajamos? Que las personas ya han logrado un buen retorno de inversión, por decirlo de alguna forma, en usar la IA, optimizo mi trabajo, gano tiempo, gano calidad, cometo menos errores. Entonces el puesto de trabajo se ve beneficiado por el uso de la IA. La organización todavía no ha alcanzado a lograr ese beneficio. El beneficio del uso de la IA está a nivel de puestos de trabajo, a nivel de personas, pero no a nivel de estrategia organizacional. Gran parte de nuestro reto es acompañar a las organizaciones para que no solo el beneficio esté en los puestos de trabajo, sino que también en la estrategia del negocio. Así como acelera nuestra generación de informes, acelerar, mejorar cuestiones regulatorias, cuestiones de cumplimiento, cuestiones, etcétera. Bueno, esto lo pusimos acá porque había algunas preguntas que tenían que ver con temas regulatorios de competitividad. Y si decimos, bueno, está perfecto, eso es un análisis de lo que nos está pasando, de lo que vemos nosotros como consultores en todas las empresas en las que interactuamos en Latinoamérica. ¿Cómo arranco? ¿Cómo hago frente a esta cuestión? Bueno, lo principal, acá sé que hay muchos project managers en este curso, así que una buena práctica es entender frente a qué riesgos estamos parados en el escenario de una organización híbrida que utiliza capacidades humanas y capacidades de IA. Obviamente no hemos hecho un listado de riesgos. Los riesgos se pueden dividir más o menos por los que ustedes ven acá. ¿Bien? Herramientas no registradas en la empresa, herramientas no dadas de alta, herramientas que andás a ver dónde va el resultado. ¿Bien? Uso descontrolado de herramientas. Riesgo tremendo. Aquellas empresas que tienen un área de seguridad, un área de tecnología, no tenés un stack tecnológico claro. ¿Bien? Vamos a ver que gran parte de la solución comienza por entender qué estamos usando y de qué forma. Exposición de información sensible, y acá lo voy a separar en dos, ¿no? Por un lado vamos a hablar de la privacidad de los datos de las personas. Nosotros acá en Latinoamérica no solemos hablar mucho de la privacidad, pero si vos estás trabajando en Europa, la privacidad es fundamental. Y la privacidad de los datos no es lo mismo que la seguridad de la información. Una cosa es la seguridad de la información y de todo el esquema con el que la organización hace negocios, y otra cosa es la privacidad de los datos personales que se pueden llegar a exponer. Para aquellas empresas que tienen listado de clientes, pacientes y cuestiones así. ¿Bien? Pérdida de competitividad. Si cada uno hace lo que puede o lo que entiende que es mejor y no hay una estrategia organizacional, un governance que oriente todo esto, bueno, sepan que en el mundo ya existen organizaciones que sí lo hacen, se llaman organizaciones AI First y están más avanzados. Entonces, por supuesto que vamos a perder comercialmente, competitivamente, con organizaciones que ya están basadas en este tipo de montaje. ¿Mm? Riesgos regulatorios, ya hemos hablado, perder negocios por no cumplir o por exponer información regulada o información que debería estar bajo un marco regulatorio de alimentos, de medicamentos, de comida, de autopartes, de lo que se les ocurra, gubernamentales también. ¿Mm? O por regiones, por ejemplo, si vos estás en Europa vas a tener que trabajar con GDPR. ¿Mm? Y esto tenés unas cuantas cuestiones a tratar acá. Y por supuesto, vamos a ver también un poquito más adelante, eh,
cómo está formado el talento de la organización, porque esto no es solamente una cuestión tecnológica, es una cuestión de personas, es una cuestión cultural y también tecnológica. En muchas de las organizaciones a las que nosotros acompañamos, nuestro trayecto dentro de su mundo de la IA comienza con eh, nivelar el lenguaje de la gente en el concepto de la IA. Algunas formaciones, algunas cuestiones. ¿Cómo hacer un prompt si querés, bien? Cosas muy elementales para que la gente pueda comenzar a interactuar y todos tengamos las mismas oportunidades. Bueno, está acá, mira. No es la tecnología, es el Learning Gap. BCG, de nuevo, Boston Consulting Group, te dice que de las grandes organizaciones que invierten en IA, en lo que sea de IA, el 70% de esa inversión está destinada a las personas y a los procesos. Tengo una filmina por ahí que ya les voy a mostrar los nuevos procesos que vienen a quedarse en nuestra organización con el tema de la IA. 70% de la inversión es en formar personas y preparar los procesos. El 20% de la inversión es en tecnología, en licenciamiento, en modelos de datos, data lakes, y solamente el 10% en cuestiones óptimas de algoritmo y cuestiones así. Por lo tanto, el orden, ya que estamos hablando del caos al orden, viene por el lado de la gobernanza, por el lado de la estructuración de la organización, entendiendo, de nuevo, que estamos parados frente a un paradigma que nos cambia latitudinalmente de la forma en la que estábamos trabajando. Les iba a comentar algo. Bueno, acá les voy poniendo, siempre me gusta trabajar con datos, el 95%, ¿bien? De las empresas que fracasan en la implementación lo hacen por cuestiones de integración humana, proceso, máquina, no solamente de una mala tecnología. El MIT tiene unos cuantos indicadores y papers bastante interesantes y dice algo que a mí me llamó mucho la atención, que lo puse acá en un recuadro negro. Fíjate que lo que para nosotros usamos en nuestras casas, ¿no es cierto? Las herramientas genéricas que para nosotros nos sirven, bueno, si cada persona lleva su herramienta genérica o hace uso de su herramienta, ya sea licenciado o no, personal dentro de la organización, tampoco resuelve el problema. El problema es una visión global de la organización, no cada persona haciendo una islita por separado. Esta es muy fuerte esa filmina porque nos lleva a un punto donde tratamos de resolver la cuestión con tecnología y básicamente ya hay estudios a nivel global que te dicen que la gran base de la cuestión es cultura, procesos y personas. ¿Cómo hacemos algunas preguntas que tenían ustedes sobre políticas y governance y estas cuestiones? De nuevo, los que me conocen saben que yo soy una persona de normas, porque soy auditor y me dedico a unas cuantas cuestiones relacionadas a estándares, pero no es que yo les quiera presentar normas para que certifiquen. Esto se llama The Big Three. Ya está instalado en la industria global, no lo estoy inventando yo en este momento, y ya hay una triada que tiene que ver con tres estándares que tratan tres temas diferentes. Si quieren, después nos olvidamos de los estándares, pero los temas los tenemos que entender. ¿Cómo comenzamos a poner o a pensar el concepto del orden en nuestra organización? La norma ISO 27001, para aquellos que están un poco más en el mundo tecnológico, es un conjunto de prácticas que de alguna manera hacen a la seguridad de un contexto de trabajo donde hay cierta información que tiene que estar resguardada de las interferencias o de los hackeos externos, ¿bien? Que no pueda salir o que no pueda entrar, que esté cuidada. Entonces tenemos acá un estándar que se dedica a cuidar y a proteger la información con la que hacemos negocios. ¿Bien? Un poquito más arriba tenemos un caso particular que se integran juntas, no es un problema, que es la 27701. Es una norma de privacidad. Aquellos que trabajen con la Comunidad Europea, que conozcan de GDPR y normas del cuidado de la protección de datos, les recomiendo que chusmen un poquito de la 27701. Es un caso particular de la de abajo, que lo que hace acá es trabajar con el concepto de privacidad. Protegemos la información de los usuarios, la información de las personas. De nuevo, a lo mejor hacemos solamente software o vendemos caramelos, pero si somos empresas de seguros, empresas de salud, empresas de telecomunicaciones que tenemos datos de personas, ¿bien? Bancos,
esta norma es totalmente aplicable. O las prácticas. Y la que viene arriba, que es la que más nos están consultando últimamente, es un, es un conjunto de prácticas que lo que hacen es garantizar cómo la organización hace uso de lo que defina que va a ser su contexto de la IA. Y en ese contexto estamos hablando de una IA de uso transparente, información que esté regulada o controlada, equidad en el uso de la IA, supervisión, por ahora sí que tiene que ser humana, y hay unos cuantos procesos, les voy a marcar, ya lo vamos a ver en una siguiente filmina, algunos cuantos procesos que tienen que ver con cómo empiezo a interactuar y a seguir haciendo negocios en un ámbito donde no solamente la cosa es humana, sino que ahora la cosa es híbrida, IA y humana. ¿Bien? Con este tres conjuntos de prácticas, que no son tres normas que se implementan por separado, las normas tienen la misma estructura, es un esfuerzo, si ustedes quieren implementar algo relacionado con esto, es un esfuerzo que va llevando, es más, hasta esto se mapea con orden, y se van llevando, puede ser un proyecto de implementar prácticas, y no hace ni falta que certifiques. Lo que sí tenés acá es un roadmap de cómo ir trabajando para empezar a generar orden. ¿Bien? ¿Y por qué les digo para empezar a generar orden? Porque en muchas organizaciones nos contactan y nos dicen, por favor, ayúdame a poner orden. Listo. Entonces, lo primero que solemos hacer es abordar a la organización, hacer un pequeño diagnóstico. Algunos diagnósticos son más grandes, otros son más cortos, depende. Y ese diagnóstico después nos lleva principalmente a sentarnos con la dirección o con quien toma decisiones y decir, bueno, acá tenemos que poner un paraguas de orden. Ese paraguas de orden está dentro del concepto de AI governance. Bien, el gobierno de la IA, así como hace un año atrás o 2 años atrás hablamos del gobierno de los datos, del gobierno del conocimiento y el gobierno de la IA. Cuando ustedes escuchan la palabra gobierno, básicamente es una definición de qué decisiones se toman adentro de ese paraguas, con qué roles y quiénes son responsables de qué cosa, en este caso en el marco de la IA. Básicamente, si escuchamos el concepto de governance, más allá de que tenga muchas cosas, tiene una política, todo lo que ustedes quieren adentro, hay un esquema nuevo organizacional que habla de roles, responsabilidades y qué tipo de decisiones se toman con respecto a. ¿Bien? Eso después, por supuesto, da pie a que se implementen prácticas que están dentro de cualquier otra norma. ¿Mm? No sé si voy hablando muy rápido, si los estoy cansando, si los estoy mareando. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, Rodri. Bien. Sí, sí. Todo bien, Rodri. Vamos entonces. Entendemos por dónde comienza el orden. No hace falta que seas una empresa que brinda servicios como Kinetic, pero cualquier organización puede hacer lo siguiente, que es esto que les voy a mostrar acá, que si ustedes lo ven de alguna forma son nuestros grupos de prácticas que hacemos cuando abordamos las empresas. Yo se los voy a nombrar con el nombre que tienen nuestros productos, pero pónganle el nombre que ustedes quieran. Lo primero que uno hace cuando llega a una empresa es tratar de entender dónde están parados respecto de, en este caso, respecto del uso de la IA. Nosotros hemos desarrollado, también totalmente compliant con todas las normas que hemos hablado recién y todo, una especie de diagnóstico que es bastante importante, pero que lo hacemos reducido, depende del tamaño y la urgencia de la organización. Es un diagnóstico que tiene 11 frentes diferentes y diagnosticamos a la organización respecto del uso de la IA en once frentes diferentes. El frente del liderazgo, el frente de las personas, de la tecnología, de los datos, bla, bla, bla. ¿Bien? Nosotros le llamamos AI Scan y es una muy buena puerta de entrada para poder evaluarse. Y ustedes se pueden autoevaluar si quieren, chicos, también. Bien, esto le pedís a cualquier herramienta que te haga una evaluación alineada con estos estándares que acabamos de ver y te tira algunas preguntas y te podés responder si querés. Obviamente la objetividad y la preparación con la que lo hacemos es diferente. Cuando las empresas entienden dónde están paradas, lo que hacemos es priorizar. Bueno, tenemos estos frentes, prioricemos por cuál vas a trabajar. Por supuesto que no son todas noticias rosas, ¿no es cierto?
Luego de ese scan o de ese diagnóstico surgen cuestiones que son, hay que trabajar, y algunas cuestiones son más urgentes que otras, principalmente las que filtran información. Dentro del mundo de la gobernanza, justamente definimos políticas, formamos a los equipos, trabajamos para que entiendan esas políticas y preparamos a la organización para poder desplegar por atrás las prácticas, las inversiones, lo que sea necesario que respalde esa política. Algo que no deberíamos hacer es tirar una política y que la gente no pueda hacer nada. Hace poquito estuvimos en una organización cliente donde bloquearon todo acceso a información de IA por 60 días. ¿Bien? Lo que encontramos es que la gente seguía usando la IA, por supuesto. Hasta no tener una política, vamos a bloquear todo. Perfecto. La gente sigue usando la IA con sus propios teléfonos, lo que sea. Entonces tenemos que tener ese cuidado porque volvemos un poquito a la filmina anterior. Los colaboradores de las empresas ya estamos usando IA, independientemente de lo que la empresa diga o no diga. Lo que tenemos que hacer ahora es amoldar eso. Por supuesto, tenemos que trabajar con la parte que tiene que ver con el talento y las personas. Hay diferentes tipos de formación. Las diferentes personas en una organización tienen diferentes niveles de competencia respecto a la IA. Entonces podemos partir de cuestiones muy básicas para que todo el mundo pueda acceder a un LLM, a tirar un prompt. Cuestiones un poquito más intermedias, donde si es necesario puedas automatizar algo dentro de los parámetros que la empresa te permite, ¿bien? Y cuestiones un poco más avanzadas ya, desarrollar tecnología, lo que ustedes quieran. Hay varios niveles de formación, niveles de awareness, de entender dónde estamos parados, que cambia paradigma. Después cualquier cosa, si quieren, los pongo en contacto con training, pero más allá de eso, hasta se pueden autoformar si quieren, ¿bien? Hay mucha información. Llega el momento donde sabemos dónde estamos parados, tenemos un governance que tiene sentido, la gente lo comprende, la gente se comienza a formar. Bueno, dame esto que me dijiste antes, Rodrigo, dame esto de cómo hace la organización para obtener los beneficios. Y ahí entramos al mundo de lo que llamamos nosotros las organizaciones híbridas, AI hybrid. Algunas partes de los procesos ejecutadas por humanos, como sabemos hacer, y otras partes de los procesos, que son más repetitivas, más básicas, ejecutadas por agentes con supervisión humana. ¿Bien? Y acá no nos ha tocado hasta ahora empresas que hayan tenido que sacar gente a lo loco, nos ha tocado empresas que han tenido que reconvertir o estamos reconvirtiendo roles de personas. ¿Bien? Entonces una persona, ahí les voy a mostrar algunos roles bastante interesantes, pero está pasando mucho. Ahora vas a tener que hacer más trabajo de supervisión. Y en algunos casos también, bueno, Kinetic Talent cuenta con esto, si es necesario, y no tenés la capacidad interna, existe la posibilidad de darte vuelta y tercerizar gente, capacidad, talento que ya está listo, formado en el uso de la IA y ayuda a las empresas internamente a transformarse con una buena capacidad en conocimiento de IA. Básicamente por acá damos vuelta en todo lo que tiene que ver con la transformación, siempre partiendo de una base que son esos tres conjuntos de grandes prácticas que mencionamos recién. ¿Cómo medir si lo estoy haciendo bien? Fue una de las preguntas de ustedes. ¿Cómo sé si estoy implementando la IA de forma correcta? Porque todos estamos haciéndolo y todos estamos tratando. ¿Bien? Esto totalmente compatible, sin decirles cuáles son las prácticas para que no se sientan encasillados con una norma. Pero acá tenés 8 frentes que hacen un scorecard de medición o de qué deberíamos saber, al menos ponerle, nosotros nuestros diagnósticos los hacemos de nivel 1 a 5, pero podrías ponerle si no para empezar, o sí, más o menos, no, 3 niveles, ¿bien? Básicamente, comenzar entendiendo si hay una estrategia y si hay alguna especie de liderazgo, alguien que lleve la implementación a nivel organizacional en tu empresa. Eso puede ser un sí o un no, ¿bien? ¿Existe governance? ¿Hay política? ¿Hay roles que tienen asignadas responsabilidades? ¿Hay decisiones ya listas y sabemos quién las tiene que tomar respecto de la aplicación, el uso de los datos, el licenciamiento de la información, la formación de las personas? Si eso existe, puede ser que haya algo de governance. Y si no existe, decimos, bueno, estamos parados frente al comienzo. Fíjate que acá te pongo si hay matrices RACI de responsabilidades, ¿bien? Si la información está publicada. Tenemos unas cuantas empresas que ya tienen su política de IA
están implementándola y han decidido publicar la política de IA. Entonces, si vos entrás, por ejemplo, a Coca-Cola, a Globant, a Mercado Libre, son empresas que tienen sus políticas de IA públicas. Y no solamente eso, sino que te dicen también, y esto es nuestro marco de governance. Entonces nos sirve mucho para poder hacernos, no para copiar, pero para poder hacerte un benchmark con la gente que ya lo está haciendo. Aparte son empresas de primera línea, entonces te sirve para poder compararte en qué están haciendo y a dónde estás parado. La IA todavía a lo mejor no lo estamos viendo, pero nos va a exponer y nos está exponiendo a muchos riesgos corporativos. Los riesgos no los van a llevar las personas, se los van a llevar las empresas, ¿bien? Temas de tratamiento de información, de acceso, de publicación, todo lo que venimos hablando de seguridad y privacidad, va a ser un tema cada vez más fuerte, por lo tanto las empresas tienen que abordar cuestiones de seguridad. Es muy raro que hablemos con clientes que quieren implementar algo de IA y no estemos hablando temas de seguridad de la información. ¿Bien? Hay un rol muy particular que estamos trabajando en algunas empresas que es el curador del conocimiento. Eh, Datos y conocimiento. Más allá de que los datos salgan bien, asegurarme de que sean los correctos, revisar, utilizarlos, entender las fuentes, los agentes con los que trabajemos y toda la IA en su conjunto dentro de nuestra organización es una capacidad que genera conocimiento. ¿Bien? Y el conocimiento es un activo del negocio. Por lo tanto, cada vez más se empieza a hablar de el rol de curador de conocimiento. ¿Qué es el curador de conocimiento? Aquella persona que se encarga de que el conocimiento sea cada vez mejor generado por un agente y que ese conocimiento sea trazado y sea un activo del negocio, no que esté solamente dentro de la gente. Hemos comenzado a hablar sobre la tecnología, sobre qué tipo de arquitectura vamos a tener, si vamos a tener un data lake donde todos accedamos a ese data lake y poder poner información o no poder información. Bueno, la arquitectura que tiene que tener tu organización para hacer uso de la IA es una definición. Bien. Eh, Todo está tendiendo a que parece que el mundo va hacia un concepto de data lake con gente que usa IA. Muchas organizaciones nos dicen, por ejemplo, nosotros tenemos Microsoft, por lo tanto únicamente vamos a usar Copilot. Perfecto. Y hay otras empresas que te dicen, no queremos restringir en el uso de la tecnología, queremos restringir en el ámbito. Entonces, vos vas a tener un usuario que tenga, con cierta justificación, un Anthropic instalado de alguna forma, y otro usuario que tenga un Gemini, y otro usuario que tenga un DeepSeek y lo que sea, pero todo siempre en el ámbito de un uso seguro. ¿Bien? Operaciones, acá tenemos otro gran temita. ¿Cómo ingresa la operación? Si están validadas las fuentes de ingreso, cuando trabajamos con el concepto del data lake y toda esta información de infraestructura, se valida la información que ingresa para que todas las operaciones dentro de la organización estén de alguna manera resguardadas, ¿bien? Pero básicamente tiene que ver con la información que entra y la que sale. ¿Es válida? ¿Tiene que ver con el negocio? Por ahora eso requiere de supervisión humana. Personas y capacidades, todo lo que venimos hablando, un punto muy fuerte, roles, formaciones, conciencia, comunicación, y por supuesto el compliance con tus stakeholders, principalmente clientes, regulatorios, gubernamentales, que no podemos dejar de cumplir si ya veníamos cumpliendo. Hay muchos de nuestros negocios que están regulados. Estos 8 puntos que están acá podrían ser 8 frentes para que nos hagamos preguntas y las respondamos sí, no, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, como ustedes quieran, pero son 8 frentes que nos ayudan a entender si lo que estoy haciendo es alineado a lo que se espera. ¿Bien? No los quiero cansar con procesos. Después de esta presentación seguramente se las vamos a compartir y la van a tener. Pero acá tenés un conjunto de procesos, yo les marqué solamente los más importantes. Nuevos procesos que tu organización empieza a necesitar con el uso de la IA. ¿Bien? No son cualquier cosa, voy a tomar algunos cuantos. El 4 me parece súper importante, validación de salidas. ¿Cómo validas las salidas de la información generada por IA? Pones a alguien que las valide como se le ocurra, hay un proceso formal, como aquellas empresas que hacemos software, que tenemos proceso de testing y proceso de validación del cliente. Bueno, si la información de tu negocio empieza a ser generada por IA, vamos a tener que formalizar alguna forma de validación. ¿Mm? Manejo de datos sensibles
que entran en interacción con ella, me estoy parando en el proceso 5. ¿Hay alguna forma definida de manejar la sensibilidad de los datos? ¿O solamente voy a exponer datos? Bueno, ahí tenés otro proceso que entra en juego. Calisto se ríe porque sabe. Supervisión y monitoreo. Por ahora va a pasar un tiempo donde el humano va a tener que hacer supervisión y monitoreo. Y bueno, pero no se hace de cualquier forma. No es que el monitoreo y superviso con el humor con que me levante. Son procesos formales que una empresa tiene que tener, ¿bien? Se los dejo para que los chusmeen. Después cualquier cosa se ponen en contacto conmigo, hablamos lo que necesiten, pero sepamos que no solamente es poner tecnología, sino que también en nuestra organización van a empezar a fluir procesos que antes no teníamos. Y para ejecutar estos procesos vamos a tener que tener competencias que antes no teníamos. Por lo tanto, hay que generar la competencia, formar a las personas, formar los perfiles de puestos. ¿Bien? Todo eso es el AI Governance del que estamos hablando. ¿Cómo se perfila una organización en un organigrama? ¿Cómo se ve una organización híbrida AI humano? Bueno, vas a tener algunos roles bastante interesantes en la toma de decisiones. Fíjate el primero, un steering committee o un comité que toma decisiones. ¿Qué información entra en el mundo de la IA? ¿Qué información dejamos pasar para que nuestro data lake o lo que sea que usamos esté curado, pulido y sea una fuente de datos? ¿Cómo ingresan nuestras planillas Excel, nuestros correos, lo que sea? Toda esa información tiene que estar acá adentro. Se definen las políticas, qué casos de uso de IA pueden estar impactados, para qué voy a usar la IA, cómo la voy a usar, ¿bien? Se revisan, se definirán formas de medir, métricas. Y fíjate los roles que ingresan acá, ¿no? El CEO de operaciones, el Chief Information Officer, el CISO, que es el Security Information, el DPO, el Data, ¿bien? El líder del manejo de datos, legales, líderes de la organización. Bastante interesante este rol. Es como un comité que a lo mejor no lo tenemos visto desde el lado del manejo de los datos. AI Officer. FTE significa Full Time Equivalent. Se está sugiriendo cada vez más que deba existir, al menos por unidad de negocios, un AI Officer. ¿Bien? O a lo mejor en toda la organización. Que lleve a la práctica esta cuestión. La cosa no va a ocurrir sola, y si tiene que ocurrir sola, va a ocurrir como cada persona mejor lo entienda. Tiene que haber una forma de alinear lo que el comité va a definir, esa política, la dirección, ustedes pongan el nombre que quieran, y la ejecución. En el mundo para aquellas empresas que trabajamos con agilidad, no es lo mismo, por supuesto, pero sería una forma equivalente a un Scrum Master, ¿bien? Alguien que vele por el buen sentido de las prácticas. Nos va a hacer falta porque no es solamente poner tecnología. Acá tienen que cruzarse tecnología, personas, procesos, cultura. Vamos a tener que tener algún rol, algún grupo, algún equipo, en algún momento algo, que frente a cualquier cosa que hagamos evalúe nuestras cuestiones de ética y riesgos. Ya empieza a haber organizaciones y empiezan a haber gobiernos y organizaciones que te piden en sus pliegos, para que vos te presentes a trabajar, que demuestres cuestiones de ética de uso de la información. Así como te dicen la sustentabilidad, tenés que demostrar que sos sustentable, tenés que demostrar que haces un manejo ético de la información. Entonces entramos en un mundo de procesos, de regulaciones y de cumplimiento de cuestiones que tienen que ver con ética. Y así como en las prácticas, me acuerdo en aquel momento cuando trabajábamos con Six Sigma, que estaba el Black Belt, todos los champions y todas estas cuestiones, bueno, vamos a tener que tener champions por prácticas, ¿bien? Líderes por prácticas, por unidades de negocio, por grupos, que ayuden a implementar esto, al menos en el primer envío. Básicamente, estos son roles para que una organización pueda configurarse en la implementación de la IA. ¿Qué estás diciendo, Rodrigo? ¿Que tengo que poner un montón de gente en la empresa? No, no estoy diciendo que tenemos que poner un montón de gente en la empresa. Estoy diciendo que las personas que formamos parte de la empresa vamos a tener que asumir, al menos temporalmente, alguno de estos roles. Y fíjense que, por lo general, estos roles son, obviamente, salvo el Office y el Champion, son roles que barren desde la dirección para abajo, ¿no? Estamos hablando de una definición estratégica de negocio, no solamente de una práctica tecnológica. Entonces, por acá deberíamos ver en algún organigrama de acá al futuro alguno o todos estos roles
interviniendo en las dinámicas de las prácticas de la organización. ¿Por dónde empezamos, Rodrigo? Bueno, vamos a experimentar un poco. Bien, sabemos que tenemos 8 frentes, que tenemos algunos procesos que se pueden llegar a implementar, cada uno a su velocidad. Pero lo primero que nos está pasando es entender que las empresas se están queriendo blindar. En el buen sentido, ¿no? Blindemos la seguridad, blindemos la privacidad. ¿Cómo armamos un ámbito de trabajo seguro? Nos ha tocado trabajar, estamos trabajando con algunas cuestiones del ámbito público, donde ellos ya habían implementado algunas prácticas y herramientas relacionadas a la IA. Lo primero que hicimos fue blindar su seguridad. ¿Bien? Imagínate algún ministro, algún gobierno tomando decisiones basadas o consultando y que esta información estaba totalmente abierta. Lo primero es blindar la información y la operación del negocio. Una vez, por supuesto que ahí hay prácticas, hay cuestiones que se desarrollan, ¿no es cierto? Protección de información, riesgos, cumplimientos, ahí se arma la política, todo lo que ustedes quieran. ¿Mm? Una vez que tenemos eso blindado, empezamos a ver tus procesos, cómo trabajás, cómo podemos hacer exponencial el beneficio de la IA. Y acá trabajamos mucho con procesos que tienen que ver con agilidad, con el armado de los agentes y todas las cuestiones que ayudan a que la empresa sea cada vez más híbrida y sacar el peso de los trabajos repetitivos y que no agregan tanto valor de la cabeza de las personas. ¿Mm? Aquí, obviamente esto es una sumarización muy, muy rápida, chicos, ¿no? Y lo que buscamos después es un tercer nivel, pero una vez que hemos blindado la información y que sabemos qué roles, responsabilidades, governance, y estamos trabajando en optimizar los procesos internos, buscar la competitividad del mercado. Acá salís a competir con empresas, esto es una buena práctica pensar, salís a competir con empresas que están haciendo lo mismo que vos, y que tal vez lo estén haciendo mejor que vos hoy en día con la IA. Es una forma de pensar, saber que tus competidores ya lo están haciendo y es muy probable que lo estén haciendo ya mejor que nosotros. Entonces eso nos pone una base de que no podemos relajarnos mucho tiempo con esto. ¿Bien? Vas a tener que reducir de alguna forma costos si quieres salir a competir, porque tu competidor lo está haciendo. ¿Bien? Vas a tener que tener decisiones que a lo mejor uno viene aplazando en el tema de reorganización de la empresa, cómo implementar tecnología. Bueno, y ni hablar de la velocidad de salir al mercado, cómo respondes, los tiempos de respuesta. Son solamente 3 niveles, adentro hay mucho trabajo que hacer, ¿bien? Ese path, el roadmap, obviamente lo tenemos armado, pero son 3 niveles que si tuviéramos que poner objetivo, sugiero que sea de esta forma, ¿bien? Blindaje, productividad y exposición posteriormente. ¿Y cómo hacemos entonces para empezar? Bueno, acá hay un mapita que puede ser un poco más coherente para la vida real, para nuestras empresas pymes. Les damos un mapita que tenga jugando 90 días. Te tomas un mes para entender lo que está pasando en tu organización. ¿Mm? Entonces te sentás, pones gente a relevar, relevas vos, y esto tiene que ser lo más honesto posible, porque obviamente, ¿no? ¿Quién está usando IA? A lo mejor saca quién lo está usando. ¿Qué se está usando? ¿Para qué se está usando? ¿Qué datos está chupando? ¿Qué información está dando? Entender dónde está el contexto del uso actual de tu IA en toda la organización. Se pueden hacer encuestas, como vos quieras. Nosotros tenemos una herramientita muy copada que también está potenciada por IA para hacer eso. El objetivo de esto es sacar un mapa donde estén todos los procesos de tu organización y que me digas dónde estás usando IA. ¿Bien? Porque todavía a lo mejor no estás viendo el riesgo ni el problema. Una vez que tenemos ese mapa, en base a ese mapa y a la operación que tenga tu negocio, tratamos de poner este cierto orden que tiene que ver con tu política, tu definición inicial, cómo va a ser el esquema, cómo va a ser tu organigrama, qué roles tiene que haber, qué procesos se tiene que ejecutar, más allá de la operación, cómo vas a integrar lo híbrido a la vida real, ¿no? Acá se empieza a trabajar con el tema del governance, de quiénes son los responsables, bajo qué roles se toman ciertas decisiones, ¿bien? Y empezamos a ver el uso de las herramientas. Vamos a usar una única herramienta corporativa para cada cosa, con Data Lake. Cada uno va a usar su herramienta como quiera. El contexto es este. Las prácticas de ética y de buen uso de los datos van a ser estas. Eso es lo que viene en el orden. ¿Bien? Y después vamos a elegir, en la parte de gobernar y escalar, tampoco podemos salir con todo el negocio junto. Elegiremos un caso que sea representativo, un caso de prueba,
donde apliquemos todo lo que hemos definido en el ordenar, midamos, volvemos, corregimos, y después me decís, bueno, mira, me salió bien al mes, a los 2 meses, te salió bien este caso. Bueno, tírate 3 más, tírate 3 más, tírate 5 más, hasta que en algún momento, con el paso del tiempo, tengas tu organización cubierta por estas prácticas que has puesto en el medio, en la parte de ordenar. La idea es ir incorporando las buenas prácticas y obviamente mejorándolas en cada implementación en casos de prueba, en casos de prueba. ¿Está? Lo bueno, ahí se los puse como regla de oro, no hagamos este análisis contra las herramientas. El problema no son las herramientas, el problema son los casos de negocio. Bien, entonces por eso les pongo, busquemos un caso de punta a punta, desde que llega un cliente y me contrata hasta que le doy una solución al cliente. ¿Qué pasa con la comercialización? ¿Qué pasa con la información? ¿Qué pasa con el diseño, con la preparación del producto, con la validación, lo que ustedes sea que hagan? ¿Qué pasa con el envío de la factura, con la cobranza? ¿Qué pasa hasta que el cliente me terminó de pagar y le hice la encuesta de satisfacción? Tomamos un caso entero, de punta a punta, ¿bien? Y tratamos de mapear qué está pasando con la IA en cada uno de los lugares donde las personas intervenimos con herramientas. Y por si les interesa, mira, incluso acá abajo te hemos puesto un QR para que si te sirve. Pero si te llega a interesar, acá tenés 4 preguntas. De nuevo, pónganme, a ver, yo les voy a leer de uno y me ponen en el chat si sí o no. Si uno, no dos. ¿Tienen actualmente en su organización un inventario de qué inteligencia artificial se está usando y con qué datos? Bien, listo, perfecto. ¿Tienen una política escrita? ¿Responsable de algo relacionado a los datos de la IA? ¿Estamos validando realmente las salidas antes de que salgan y impacten de alguna forma al cliente? A lo mejor ustedes me dicen, yo mi salida sí la valido. Me estoy refiriendo a la organización, ¿no? ¿Tenemos una forma de validar que todo lo que sale de lo que usamos no esté llegando directamente o con error al cliente? ¿Hemos tomado decisiones basadas en información de la IA o hemos dejado que la IA tome las decisiones por nosotros y no sabemos cuáles son las decisiones? Ese es el punto 4, bastante crítico, ¿no? Decisiones tomadas por la IA sin trazabilidad de las personas. Y ahí les puse abajo, si 2 o más son no, bueno, ¿está? Estamos esperando que pase algo. Uno no pone ahí, bueno, Marcela, bien. Cuidadito con esto, ya hemos respondido por lo menos a 3 que no. Eh, Hay que empezar a tomar algún tipo de orden porque se hace cada vez más grande, ¿no? Ese es el punto. Estas son simplemente una muestra bastante simple que podemos responder todos rápido, pero para aquellos que tengan interés en algún formato de diagnóstico, quieran que conversemos al respecto después, ahí les dejamos un QR. Este diagnóstico de nuevo tiene muchos frentes, tiene 11 frentes diferentes que se configuran para cada caso. Yo les puedo pasar después información si necesitan eso. Para terminar, ya sobre la hora, si dejamos algunos minutitos de preguntas, eh, este tema está un poquito salteado, pero bueno, venimos hablando de la organización, pero como vimos que hay muchas personas que tienen el rol de project managers en sus organizaciones o en sus trabajos, quise por lo menos poner una filmina relacionada a qué pasa con la IA en el mundo del project management. Ustedes saben que nosotros somos conocidos en el entorno por nuestras capacidades de dirigir proyectos, de formación en proyectos, por Iris Gastañaga, y tenemos formaciones con uso de IA para la gestión de proyectos. El concepto es decir, se pueden hacer tantas cosas, pero si tuvieras que elegir o priorizar 3 cosas que ya se pueden hacer con cualquier herramienta de IA, acá tenés una lista rápida y cortita de cómo empezar a usar la IA para tus proyectos. Para planificar. Es fácil planificar si tenés información previa. Bien, acá lo que te estoy diciendo es, che, muchas veces cuando planificas, uno puede planificar contra otros escenarios alternativos, podés generar otros tipos de baselines de posibles competidores o te las podés buscar y bajar y contrastar tu plan con esas baselines, ¿bien? O generar planes alternativos, diferentes escenarios. Eso es algo que hoy en día se puede hacer, armar un plan y contrastarlo con diferentes líneas bases. Ahí es genial la IA para planificar. Bien, por supuesto, eso no es el 100%, el último 20% tiene que ver con nuestro criterio de project manager. ¿Mm?
Para generación de actas tipo charter, tipo statements, gestión de riesgos, hoy en día vos podrías estar tranquilamente grabando tus reuniones como hacemos todos, y viste que por lo general tenés una matriz de riesgos por ahí con algunos riesgos cargados que los revisás cada tanto. Y en la vida real, esto se los digo como auditor de algunas normas, todas las normas, todos los estándares hoy están agarrados del ombligo del riesgo. Muchas veces en las reuniones se hablan cosas que son riesgos para el proyecto, pero ni siquiera las captamos. Tranquilamente hoy podríamos hacer una captación o una grabación de nuestras reuniones, de lo que sea, y pedirle a IA que identifique riesgos de esa grabación. Y que automáticamente te los cargue en tu matriz de riesgos, cosa de que no tengas que ir a la gestión de riesgos una vez cada 15 días a ver si el riesgo ocurre. Es una cuestión que se alimenta continuamente, ¿está bien? Y en las charlas es donde más identificas riesgos, las charlas con diferentes stakeholders. Y por supuesto el tema de reportes ni hablar, que le tenés que reportar a un CEO de una forma, al CFO de otra forma, más monetaria, al cliente de otra forma. La ocurrencia de tu proyecto es una. Y vos podés automatizar las formas de comunicar esa realidad en diferentes niveles o granularidad de información o formas de informar, ¿bien? Entonces, no tenés que andar haciendo el reporte para tal, el reporte para tal, el reporte para tal, sino que muchas veces lo podés automatizar y que, dados ciertos hechos, se genere información para diferentes perfiles de acuerdo a tu plan de comunicaciones o lo que sea por ahí. Bien, tener en cuenta solamente eso y tener en cuenta de nuevo que acá sí un project manager es 100% responsable de lo que sale de su gestión. No tiremos informes ni avances ni nada generados por la IA sin antes eh, meditarlos y consensuarlos. ¿Ok? Bueno, creo que hasta ahí los pasé bastante rápido porque teníamos mucho material y yo quería hablarles de todo un poco. Hasta ahí estábamos. Tenemos un espacio, por supuesto, el tiempo que ustedes consideren, 5 o 10 minutos, para hacer preguntas, respuestas. Yo intenté responder lo más que pude durante la charla de lo que ustedes ya escribieron y acá tienen un QR para poder cargar sus preguntas si quieren. Pero micrófono abierto, gente o chat, y yo quedo a la escucha de lo que ustedes tengan que preguntar. ¿Quién se anima primero? Bueno, arranco el mayor, debo ser el de la reunión. Este, bueno, me pareció cuando vi el título que coincidimos con el diagnóstico de la necesidad de gobernanza, que esto es parecido a un caos. El uso de la IA con este entusiasmo, maravillosidad digamos, encandilamiento que produce. Entonces, muy adecuado el tema de tratar y de razonarlo. ¿Será una forma de tomar este problema o esta oportunidad con sus características problemáticas de una manera ordenada? Así que súper atinado el tema y re bien tratado, así que muchas gracias. Rodri, preguntas, yo creo que está todo el panorama abierto. Estamos todos tan encandilados con la IA que no estamos viendo esto, así que súper, súper adecuado, oportuno, original. Así que felicitaciones y bueno, disfrutando esto, tomando mucha nota. Todo lo bueno y lo no tan bueno. Acá lo que hemos hecho, para que todos sepan, es tratar de compartirles un poco nuestra experiencia, lo que nos está pasando hoy en día desde el lado de la consultoría, de nuestras implementaciones tecnológicas, con lo que realmente los clientes nos están pidiendo y basados en estándares internacionales y en información internacional. Bien, para que estemos todos más o menos alineados ahí. Marcela, no sé si has abierto para... Sí. Sí, Bueno, buenas tardes, Rodrigo. Un gusto volver a verte. Yo he hecho el curso de acá de Kinetic que me ayudó un montón de PM. Aprendí un montón, me ordenaron un montón la cabeza. Y estaba interesada en esta porque quería justo la última parte, que fue lo que vos explicaste, cómo siendo project manager aplicar la IA. Y yo lo hago para esos puntos. Obviamente, ahí cuando puse uno o dos es, hay que ser consciente que la IA hay que ayornarlo a lo que uno necesita, no puedes copiar y pegar, que yo creo que esa es la lucha más grande que hay hoy en este mundo, con gente que cree que, estoy hablando de gente importante, un CEO cree que porque te puede hacer una aplicación en 4 horas, no es necesario una oficina
de PMO, ¿entendés? Porque la IA te resuelve todo en minutos, y no, yo pienso como que es una herramienta que nos ayuda, eso es indiscutible. Pero, por ejemplo, yo como project manager, no, ¿qué curso o, no sé, o qué hacer para aplicar más la IA? Porque si yo planifico, no puedo decir, hacer esto más rápido porque tengo que pensarlo, tengo que tomar decisiones, ¿se entiende? Sí, se entiende perfectamente. A ver, te comento algo que estoy haciendo yo en este momento con A un ver, proyecto. La IA no nos va a ayudar a resolver todos los problemas de la vida. exacto, ¿En qué te va a ayudar? Bueno, tiene una velocidad y un conjunto de información que sí te ayudan a hacer mucho más amplio tu conocimiento y hacerlo más rápido en el uso. En este momento eso. estoy trabajando con algunas cuestiones de planificación, ¿bien? Y para un determinado plan que es muy riesgoso en cuestiones de no cumplimiento de tiempo y de cronograma, me armé 3 líneas bases tomando información genérica del mercado, me armé 3 líneas bases alternativas, entonces yo tengo mi plan de proyecto armado con Mm, presupuesto. Principalmente lo que estoy validando ahí es presupuesto. Armé 3 líneas bases que son presupuestos de X y me armé 3 escenarios posibles. No sé si son reales, me armé 3 escenarios posibles con información real. Y después lo que hice fue tirar, bueno, contrasté mi plan contra la línea base del mercado, saqué algunas fórmulas, algunas cositas, y después lo que hice con esa misma información, me tiré, seguramente los que han hecho el curso de PM con nosotros saben que hemos hablado muchísimamente de simulaciones por Monte Carlo. Y mm, nadie sabe a lo sí, mejor cómo se usa Monte Carlo. sí, Hoy en día es muy fácil simular por Monte Carlo. Te lo hace automáticamente una IA. Entonces yo tomé esa información y dije, agarra este este presupuesto y estas alternativas y movelas tanto como quieras. Yo las hice mover 10.000 corridas. Tengo 10.000 simulaciones de diferentes escenarios, de las sí. cuales creo que el 81,7% de las veces mi plan sale mejor. Pero no es que sale mejor porque yo soy un genio y lo hice mejor. Empezó saliendo mejor el 20%, el 30%, el 40%, lo vas mejorando y lo corres Eso, y lo tenés vas. contra qué comparar. Claro, y después decís, bueno, cuando me dé más del 80% de las veces mejor, listo, tengo un plan bastante robusto, ¿se entiende? Porque he Sí, tomado información del contexto y estoy eso, haciendo que mi simulación corra las variables con información real del contexto. Obviamente tuve eso. que buscar información de otros proyectos, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero a eso me refiero con el uso de la IA. Podés usar, sí, lo que pasa es que vos muchas veces decís simulaciones y la gente entra en pánico. Hoy en día simular es muy Mm, fácil. Y tirarte 10.000 simulaciones de un plan de proyectos es cuestión de ujú, lo aprendes una vez y después lo haces en 20 minutos. exacto. Y ahí tenés el Y potencial de validar un presupuesto contra 10.000 escenarios alternativos de bla, bla. Te puede pasar con cronograma, te puede pasar con riesgos. Ahí tenés un gran mm, potencial para el uso de la IA. está bien, está buenísimo. Hagan un Bien. curso de coso de uso de Monte Carlo. Ese estaría bueno. Bueno, podemos hacer, pero sí sepan que tenemos cursos de uso de IA para project managers en gestión de cronogramas, de riesgos. Ya tenemos cursos, están publicados en nuestra plataforma. Ah, bueno, me voy a fijar porque esto me llegó por mail y me encanta. Dije, bueno, Hay muchísimos cursos para automatizaciones e IA para project managers. ¿Ok? gracias. Por favor. Bueno, perdón, se me extendió esta respuesta, pero quería dar un caso real porque, viste, si no quedamos todos ahí de algo que estamos haciendo en la vida real con simulaciones. ¿Alguien más tiene preguntas? Por favor, discúlpenme. ¿Qué haces, Rodri? Te sumo algo, Mateo acá. ¿Cómo va, Mateo? ¿Todo bien? Bien, tanto tiempo. Rodri, creo Tanto que en tiempo. nuestro trabajo primero tenemos que preguntarle a la IA y después aplicar nuestro valor, porque creo que ahí es donde se optimizan, ¿no?, las cuestiones y soy uno de los primeros que por tareas repetitivas no se está subiendo la ola, ¿no? Eh, y también tiene que ver con este encandilamiento que hay, que no todo sí tiene que ser confiado en la IA, ¿no? Me está pasando puntualmente en un proyecto donde sí tengo que romper el status quo de las estimaciones, de otras áreas que son de arquitectura y demás, decir, che, están ponderando, están estimando bien, ¿no? Y es ahí donde, bueno, aparece la IA para trabajar. Amén de que no hay un orquestador, como vos decías, ¿no? No hay un orquestador que te diga, che, esta es la IA corporativa o cualquiera puede usar las IAs disponibles, ¿no? Y ahí también tiene que haber un mix de
qué plataforma es mejor para una cosa o para la otra. En fin, Esa parte del orquestador es un débito que tenemos todas las empresas, es un debe, sí. ¿bien? Todas. Y respecto de usar la IA, bueno, puedo extender el mismo concepto que le comentábamos recién a Marcela. Estimar hoy en día, ¿contra qué estimas? Y bueno, tengo dos datos, pero hoy en día podés generar, incluso hasta con datos sintéticos basados en un poquito de la realidad, generar datos sintéticos y podés tirar escenarios que te ayuden a validar tus estimaciones. Siempre va a Sí, ser no mejor que sé, no sé si te pasó con los Power BI, viste, con los informes y el acceso a los datos y la ola y ahora todos están corriendo agentes en su computadora, y está pasando lo mismo, todos se están autogestionando y nadie está viendo riesgo de que la información está yendo de una arista a la otra, saliendo de la organización, volviendo a entrar, ¿no? Todavía no nos ha llegado el fuerte de los riesgos, salvo dos empresas con las que estamos comenzando a hablar. Una que, nada, publicación financiera de la empresa, alguien quiso hacer algo Claro, mejor y que se dieron y quedó cuenta casi. fuera. Y otro laboratorio que publicó un- una fórmula que todavía no está patentada, que están desesperados. No saben qué pasó, porque Claro, y luego entonces, ¿cómo haces el prompt? ¿Qué info pones? Si tenés que poner datos de análisis para que... Y ahí estás en bueno, offside, eso ¿no? que te decía, nosotros enseñamos a las organizaciones, entramos y enseñamos a todos sus usuarios, depende, pero desde qué es un prompt, tenemos formaciones que vienen a empresas y te dicen, quiero que formes a todos mis usuarios. Listo. Esto es la IA y así. Y después tenemos otras formaciones que van ya a niveles bastante particulares, por ejemplo, formaciones para ingenieros, formaciones para lograr ingenieros en IA, son cosas mucho más específicas, pero básicamente entramos siempre a formaciones masivas a todos los usuarios, porque ya dan por hecho que todo el mundo usa IA de alguna forma. Y por lo general, mal. Entonces, bueno, Eh, ayudemos a que lo hagamos bien. Es eso. ¿Tá? sí, Pero bueno, gracias, Rodri. estamos ahí, los riesgos están todos por venir, así que por eso esta charla es bastante oportuna en el tiempo, a lo mejor por acá. Gracias, Mateo. Un gusto verte de nuevo. Bueno, ¿quién más tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No hay más? Está bien. La siguiente, no hace falta que tengan preguntas ni nada por el estilo. Lo que sí me interesa es que acá, fíjense que está, les dejo mi correo electrónico, muchos de ustedes ya lo tienen, por supuesto. Para mí es un placer siempre que podamos ayudar, decir, che, Rodrigo, estuve en el webinar, me pareció tal cosa, podemos mandar información, podemos hacer alguna meet, lo que sea necesario. Siempre acá quedamos a disposición para tratar de ayudar en sus propias carreras, en sus organizaciones. Todas estamos pasando por lo mismo. A algunas nos toca acelerar un poco más, un poco menos, dependiendo de lo que hacemos, pero no hay escape con esto, ¿no? La IA ya está acá y ya sabemos que tenemos que, cosa más, cosa menos, más flojito, más fuerte, todos vamos a tener que tener un escenario de governance, procesos, gente formada, tecnología adecuada y un ámbito de seguridad seguro, bien, seguro. Si no, vamos a quedar muy expuestos y fuera de competencia con los que ya lo están haciendo de una forma mucho Exacto. más avanzada. ¿Mm? Ujú. Eso es lo principal. Claro. Rodri, ahí yo te mandé un mensajito el 5 de junio, lo estoy viendo ahí, te lo reactualizó porque justamente de esas oportunidades. Así que, no sé, termina con 001 tu celu, no sé si. Ya te tengo, Calixto, sí, te tengo acá. eh, Hola. Ahí te mandé, te lo refresqué. Pues está el 5 de junio. Ah, mira acá, perdón. Sí, señor. Sí, Quería bueno, contarle. esto es antes de enterarme que estabas escribiendo esta actividad, así que, Bueno, ahí te escribo, Calixto, así nos dale, coordinamos. ¿Está? dale, Sí, señor. dale. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias, Calixto. Gracias a vos. Bueno, gente, no sé si alguien tiene algún comentario, no quiero tomarles más del tiempo que teníamos destinado, porque sé que están ocupados. Eh, Cualquier cosita quedamos a disposición, me escriben el correo y siempre es bueno saber de ustedes. ¿Ok? Muchas gracias, Gracias, Rodri. gracias, Muchas gracias a Rodrigo. todos. Estamos en contacto. Chao, chao. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.